Nos encontramos a bordo del portaaviones de los Estados Unidos Nimitz, la más moderna nave nuclear de la flota americana, transportando 102 aviones y una tripulación de 6.000 hombres. El Nimitz está cumpliendo una misión rutinaria de vigilancia en aguas del sur del Pacífico. Ese corsario tiene problemas. ¡Preparado la barrera de goma! Pero dentro de unos minutos un extraño e inexplicable fenómeno de la naturaleza trasladará al Nimitz 40 años atrás en el túnel del tiempo. Lo trasladará al 7 de diciembre de 1941, al día en que los japoneses atacaron Pearl Harbor. Dios mío, miren eso. El final de la cuenta atrás. Habla el capitán. Mis palabras van dirigidas a todo el personal de a bordo. La tormenta ha desencadenado un fenómeno en el tiempo alterándolo. De forma inexplicable hemos recorrido 40 años marcha atrás para entrar en una era pasada. La fecha de hoy es 7 de diciembre de 1941. Estamos a punto de entrar en batalla. Una batalla que fue perdida antes de que muchos de ustedes hubieran incluso nacido. Pero esta vez, con la ayuda de Dios, será diferente. Existen fuerzas en el universo que solo ahora estamos empezando a comprender. Agujeros negros, antimateria, espacios curvos, cosas tan extrañas como la electricidad para los hombres de la Edad Media. Dios mío, la flota japonesa. Los aviones de reconocimiento han fotografiado algo que no existe desde hace 40 años. ¿Qué ha recibido? 2 de los japoneses, señor. Acabe con ellos. ¿Qué sucede aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¡No! ¡No disparen! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No disparen! ¿Por qué no le dice lo que está ocurriendo? Usted es un experto en el futuro. Por Dios, dígale lo que está pasando. ¡Vamos, dígaselo! ¡No tenemos nada que perder! Es la paradoja del tiempo. El pasado y el presente se convierten en uno cuando la historia tiene la posibilidad de cambiar. Tenemos una oportunidad increíble. Conocemos todos los errores que se cometieron en los siguientes 40 años. Ahora podremos corregirlo. El final de la cuenta atrás. Muy buenas a todos y bienvenidos a Diálogos Transatlánticos después de un parón de unos cuantos meses. Y bueno, venimos otra vez con muchas ganas después de nuestros aferes, algunos traumáticos como los míos, pero bueno, hay que seguir y nada, seguir en la brecha y no queda otra. Entonces nada, estamos aquí de nuevo. Antón, muy buenas tardes, ¿qué tal todo por ahí por Estados Unidos? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, hace muchísimo calor por aquí por Martin, estoy en mi oficina en la universidad después de dar una clase y aquí preparado para charlar contigo después de, pues más o menos 7 meses, creo que fue la última vez que hicimos un programa de diálogos transatlánticos, aquel que dedicamos a David Bowie y a Bing Crosby de tema navideño, sí. Y hoy vamos a hablar de uno de los actores para mí más grandes de la historia del cine, bueno, para mí y para muchas otras personas que entienden del tema aún más que yo, que es por supuesto Kirk Douglas. Por supuesto, un gran actor que la verdad es que es increíble porque todavía vive, tiene 100 años, acaba de cumplir ahora 100 años, es un personaje idolatrado todavía hoy en día, bueno, es un histórico del cine, de Hollywood, de lo que es todo este mundillo, y gracias a todo ese elenco de películas de tanta calidad, no otras no tantas, pero también tiene un montón de películas que son realmente, pues, películas que pasaron a la historia del cine, ¿verdad, Antón? Sí, es además uno de esos actores que, sí, como tú dices, ha hecho algunas películas de menor calidad, pero la cantidad de películas clásicas que ha hecho a lo largo de su carrera, una carrera larguísima, porque como tú dices, se cumplen 100 años de su nacimiento y esa es pues la razón, ¿no? Como si necesitásemos una razón, pero bueno, si hubiese que buscar una razón, claro, además de su calidad como actor, es que se cumple el centenario de su nacimiento. Él está todavía vivo, además todavía haciendo declaraciones, está todavía activo y bueno, para mí es uno de los actores, yo creo, con mayor profundidad, más versátiles de la historia del cine de Hollywood, porque si vemos la filmografía que ha ido construyendo a lo largo
de las décadas, pues encontramos películas de varios géneros diferentes, ¿no? Cine negro, mucho western, comedias, drama, ciencia ficción, películas bélicas, bueno, ciencia ficción, como dices, un poco de todo, ¿no? Para mí, Kirk Douglas, si yo sé que Kirk Douglas está en una película, no sé si la película es buena o mala, pero yo la voy a ver seguro, porque él está ahí y porque además sea una de las mejores películas o una de las menos buenas, siempre aporta calidad con sus interpretaciones. Sin duda es uno de esos pocos, bueno, pues, o que sucede de vez en cuando, que nacen con un don natural para esto de la interpretación. Y tuvo la suerte también de coincidir con grandes directores, ¿no? Como Kubrick, que también lo catapultaron, ¿no? A su carrera cinematográfica a un nivel superior. Y hoy en día, bueno, vuelvo a repetir, está considerado pues una leyenda, la es. Y bueno, con esos 100 años que lo contemplan, pues esperemos que viva otros 100 años, que no va a ser así. Pues tenemos la suerte de que hoy con este programa pues le vamos a hacer un pequeñito homenaje. Y para ello vamos a hablar de dos grandes películas de este maravilloso actor, ¿verdad, Anton? Sí, dos películas que además vamos a tratar en orden cronológico inverso, porque vamos a empezar con la película que tú elegiste, que se llama El final de la cuenta atrás, The Final Countdown, del año 1980, y después vamos a viajar en el tiempo, como hacen en esa película, pues a 18 años antes, 1962, para la película que yo elegí, que es un western atípico que a mí siempre me ha gustado mucho, que se titula Los valientes andan solos o Lonely Are the Brave en inglés. Como vemos, dos películas muy diferentes, lo cual nos da una idea de lo diferente que puede ser la filmografía variada de Kirk Douglas, que fue un hombre que empezó pues su vida de una manera bastante difícil, porque sus padres eran inmigrantes de lo que ahora es Bielorrusia y bueno, eran judíos, y fue un niño que nació en una familia muy pobre, tuvo que hacer muchos trabajos diferentes para irse ganando la vida, para ir añadiendo un poco de dinero a la economía familiar, antes de empezar a interesarse por el cine y por la actuación. Y bueno, eso es algo que Kirk Douglas nunca olvidó a lo largo de su vida, porque siempre fue un hombre muy activo desde el punto de vista político, dando su opinión acerca de diferentes cuestiones sociales y políticas. Por ejemplo, cuando en Hollywood existía esa lista negra, ¿no? Que tenía mucho que ver con la caza de brujas del senador McCarthy, y por ejemplo, gente muy importante como Dalton Trumbo, el gran guionista, pues estaban incluidos en esta lista negra y no se les permitía trabajar. Kirk Douglas fue uno de los que, pues en lugar de callarse y no decir nada, de hecho, pues, una película que en esa época Trumbo, pues estaba la caza de brujas, él echó los memoles para poner los créditos de la película, ¿no? O sea que cuando lo habían presionado para que no lo hiciese, ¿no? Y bueno, creo que en general pues estamos hablando de un actor que fue muy valiente, ¿no? Muy valiente en todos los sentidos. De hecho, de ello es una muestra que se atreviese con tantos tipos de género, ¿no? Y no se encasillara nunca pues en un personaje. Desde películas de aventuras, ciencia ficción, adaptaciones de obras literarias como 20.000 leguas de viaje submarino, que si recordamos la película es por él, ¿no? Por Kirk Douglas. Y bueno, creo que esos orígenes tan humildes pues todavía lo hizo más seguro y más fuerte de lo que quería y en lo que creía. Yo recomiendo también a todo el mundo que si se quiere informar un poco más sobre la vida de Douglas, vea un documental titulado Los Douglas, ¿no? Que de reciente, bueno, aparición hace unos años, y habla sobre pues un poco la historia del padre y del hijo de Michael Douglas, otro también sensacional actor, por supuesto, que tiene idolatrado a su padre, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y realmente es fascinante ver que todavía con la edad que tiene mantiene ese vigor, esa fuerza interna Kirk Douglas, con los años que lo contempla, ¿no? Entonces recomiendo a todo el mundo que lo vea, que vea este documental, porque es realmente pues una pieza pues necesaria para entender un poco más su vida, ¿no? Y también otra posibilidad para añadir a ese documental del que estás hablando es leer su autobiografía. YouTube en inglés The Ragman's Son, o en español creo que ha sido traducida como El hijo del trapero,
Y ahí, a lo largo de sus páginas, uno puede ir descubriendo pues las dificultades, las alegrías, los sinsabores, ¿no?, de la vida de Kirk Douglas, que nació en 1916 y por tanto vivió a lo largo de prácticamente todo el siglo XX y la parte que llevamos del XXI, y tiene cosas muy interesantes que contar en esa autobiografía, que creo que escribió a finales de los años 80 o principios de los 90, pero en todo caso es también algo que uno debe buscar y leer si está interesado en su vida. Y por supuesto las grandes películas que hizo, pues desde esa primera que fue The Champion o Campeón, en la que interpretaba a un boxeador, pasando por Espartaco y bueno, muchas otras películas maravillosas a lo largo de su carrera. Podríamos estar diciendo películas y películas, porque realmente pues es apabullante su filmografía, ¿no? Y bueno, creo que es el momento de empezar un poco pues a hablar sobre la primera de las películas, que es El final de la cuenta atrás, que es una muestra de ese atrevimiento que tuvo Kirk Douglas al tocar todo tipo de género, ¿no? En este caso, la ciencia ficción. Estamos hablando de una película del año 1980 que para mí es sumamente interesante y plantea pues un argumento realmente atrayente, ¿no?, sobre los viajes en el tiempo. La historia cuenta, bueno, las peripecias de un portaaviones norteamericano que a través de una tormenta pues regresa al pasado, a ese 7 de diciembre de 1941, que para los americanos tan a fuego quedó marcado, que fue ese ataque de los japoneses a Pearl Harbor, ¿no? Realmente pues llama realmente la atención porque es muy atrayente. Todavía hoy en día, yo la vi ayer, pues se mantiene todavía fresca, ¿no? Y capta tu atención sobremanera todo el metraje de la película. En el reparto pues encontramos grandes actores, como por ejemplo Kirk Douglas, que interpreta pues al capitán del portaaviones, Martin Sheen. ¿Quién no conoce a Martin Sheen? Que interpreta el papel de un analista de sistemas llamado Lasky. James Farentino, un actor que realmente pues a mí me parece realmente muy bueno y que pasó un poco desapercibido, ¿no?, durante, excepto unos cuantos papeles siempre de secundario, pero que en esta película pues articula casi, en vez de ser Kirk Douglas el actor que articula la película sobre sus hombros, pues creo que es más este personaje, ¿no?, que Kirk Douglas. Y por otro lado también encontramos a Catherine Ross, que era una sex symbol de la época, ¿no?, que también aparecía en películas como por ejemplo Dos hombres y un destino, que tan buen recuerdo tenemos todos de ella, ¿no? Hay una curiosidad sobre esta película, que es que el papel de Martin Sheen iba a ser para Michael Douglas, pero en esa época estaban estaba pensando más en una gran película que posteriormente, bueno, llevó un montón de críticas y un montón de críticas positivas y un montón de premios, que fue El síndrome de China, ¿no?, sobre un accidente nuclear en una central nuclear norteamericana. Y bueno, era un poco de curiosidad por este papel que iba a ser para el hijo de Kirk Douglas, ¿no? Esta película es muy atrayente por eso que comento, ¿no?, por el tema de las paradojas temporales. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Si un portaaviones con 40 años de avance tecnológico aparece en esa Segunda Guerra Mundial y puede evitar ese ataque a Pearl Harbor, que hubiera cambiado totalmente la historia, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, creo que esas sensaciones, pues desde el principio, pues nos embarga a todos los que tenemos un poco de curiosidad, ¿no? Porque te deja un poco, pues, por un lado, aceptando que sí, que debería destruir a la navío japonesa, pero por otro lado, que no se debe alterar el tiempo, ¿no? Entonces, la película está un poco, pues, constantemente entre estas dos vicisitudes, ¿no?, entre estas dos, pues, laderas de ese río, ¿no? La verdad es que otro aspecto que también me gusta mucho de la película es el tema de que el director, Don Taylor, es capaz de crear pues un ambiente de aislamiento, ¿no?, de ese portaaviones en mitad de una guerra, ¿no?, en otro tiempo. La verdad es que también esta película, pues, aparte de ser un referente de la ciencia ficción, porque los viajes en el tiempo dentro de la ciencia ficción es un tema muy recurrente, pero a la par es muy difícil de llevar a la pantalla, ¿no?, por todos los matices que tiene, y crear un argumento realizado a base de viajes en el tiempo es muy complicado. Y en esta película, bueno, pues realmente pues no es muy complejo, pero sí realmente explica muy bien
todas esas cosas, ¿no? También, como no, es un homenaje a las Fuerzas Armadas, ¿no? Es un poco de panfleto publicitario a los más jóvenes, de llamarlos a reclutarse, porque claro, durante la película hay escenas realmente muy bien realizadas de esos Tomcat americanos destruyendo, bueno, a los fero japoneses, ¿no? Y realmente son escenas muy bien construidas y muy espectaculares, que también es otro aliciente dentro de lo que es la película. La verdad es que sobre todo lo más importante de la película es el proceso que hay desde el comienzo hasta el final, entre el momento en el que traspasan esa tormenta y no son conscientes de que están en la Segunda Guerra Mundial. Ese proceso en el que poco a poco se van dando cuenta de que la realidad es esa, pues es lo que es el nudo de unión, o sea, el nudo que engarza toda la acción, todas las cosas que pasan durante la película, ¿no? Y es un proceso que mantiene la película unida y que realmente me gustó mucho cómo fue llevada a cabo, ¿no? Durante todo el metraje. Sin duda, estamos ante una película que a todo amante de la ciencia ficción debe ver, sin duda, porque a todos los que amamos la ciencia ficción nos gustan los viajes en el tiempo. Y bueno, junto a otras películas como El Experimento Filadelfia o muchas otras, pues esta destaca, ¿no? Destaca, y hoy en día, a pesar de que la complejidad, bueno, de efectos especiales y tal no es la de hoy en día, pero todavía se mantiene fresca, y para mí eso es un gran aliciente, una película que está cerca de cumplir 40 años, ¿no? Dime, Antón, dime. Yo quería hablar de dos temas principales, teniendo en cuenta lo que ahora estás comentando, porque esta es una película que yo había visto hace pues muchísimos años, y pues dos cosas que a ti te interesan mucho, que son la década de los años 80, claro, y también la ciencia ficción, ¿no? Que como saben quienes te conocen y también quienes siguen el canal de Diálogos Transatlánticos, pues saben que la ciencia ficción es una de tus prioridades siempre cinematográficas, ¿no? Lo primero que quería comentar es esa idea el elemento panfletario que hay en esta película, porque es algo muy de actualidad en estos momentos en los Estados Unidos. La idea de que, bueno, la glorificación de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos ha sido siempre pues muy importante, ¿no? Pero en estos momentos pues está teniendo lugar pues un proceso de, pues ¿cómo podría decir? Un proceso de publicidad, ¿no?, de las Fuerzas Armadas a diferentes sectores de la población. Por ejemplo, anuncios en los cuales se intenta atraer a los latinos, a los hispanos, por ejemplo, ¿no? Y además se presenta a las Fuerzas Armadas como si fuese pues un lugar en el que se crean y se fabrican héroes, que las personas normales de la calle pueden convertirse en héroes. ¿Tú ves algo de esto también en esta película? Además, en un momento como 1980 en el que esto pues es importante. ¿Ves este elemento de tratar de captar a algunas de las personas que quizá estén viendo esta película para el ejército estadounidense? Por supuesto, eso está. De hecho, fue esta película, el plató fue el verdadero portaaviones, ¿no? O sea que y muchos de los de los extras eran miembros de la tripulación, y de hecho, cuando Kirk Douglas estaba grabando sus escenas en el puente de mando, el verdadero capitán del portaaviones estaba al lado sentado, ¿no? O sea, a unos metros. O sea que, y no pasen desapercibido que esas muestras de los Tomcat en el aire, etcétera, etcétera, esa posibilidad de poder cambiar la historia, ¿no?, por parte de un portaaviones, bueno, le da una fuerza publicitaria tremenda, ¿no? Como diciendo, si os alistáis podéis vivir este tipo de sensaciones o de situaciones, ¿no? Y realmente sí, aparte de ser una muy buena película de ciencia ficción, que eso no quita que lo sea,
pues a la par, pues en esos años 80, pues era muy, muy dado, ¿no? Que en muchas películas, pues como en Top Gun, por ejemplo, también el elemento panfletario es súper explícito. Pues aquí también aparece y es muy descarado. Pero bueno, supongo que en contrapartida a esa publicidad, pues también supuso pues entregarle el portaaviones para poder rodar la película y todo lo que era el material bélico a la disposición del director, ¿no? Claro, esta publicidad, además de las Fuerzas Armadas y navales, pues es muy, muy típica, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días y continúa a día de hoy también. Tengo que decir también que una película de ciencia ficción que critica, de Paul Verhoeven, que critica todo tema de las Fuerzas Armadas y es súper antibelicista, aunque parezca una película súper belicista, es Starship Troopers, que es, no sé si la conoces, Antón. Es una película súper antibelicista, ¿no? Y realmente también critica esto, se descojona de este tipo de políticas y de publicidad, ¿sabes? Yo aconsejo a todo el mundo que la vea, porque es una auténtica maravilla. Y se ríe de ello, y te das cuenta de la manipulación muchas veces a la que estamos, a la que estamos recibiendo, ¿no? A través de una película que te meten eso como un caramelo y dentro va pues otro tipo de mensaje, ¿no? Aparte del real de la película, ¿no? Y la ciencia ficción, bueno, hay dos cosas dentro de esta película que a mí me parecen interesantes. Una de ellas es lo que decías el viaje a través del tiempo, ¿no? Y cómo ese viaje a través del tiempo crea una situación que es anacrónica, ¿no? Porque unos personajes que están en el año 1980, ¿no? Más o menos, de repente aparecen 40 años antes en un contexto pues totalmente diferente al que ellos están acostumbrados. Y eso, como tú decías, es muy difícil de representar en la pantalla, ¿no? Pero en esta película yo creo que el director hace un muy buen trabajo, sí, presentando este anacronismo, ¿no? Que gradualmente los personajes se van dando cuenta de que ya no están donde ellos pensaban que estaban. Exacto, ¿no? Y lo hace muy sencillo al espectador entender, no se pierde en complejidades como otros directores de cuando tratan el tiempo y de este tipo de anacronías, ¿no? Y realmente es muy sencillo de entender y muy claro, ¿no? Y muy entendible, y que hoy en día todavía pues siga manteniendo ese mensaje tan intacto, pues a mí me parece pues muy bueno, ¿no? Y dice mucho de la película. Algo que yo, Jaime, siempre valoro de la ciencia ficción, más allá de si los efectos especiales están bien hechos o si han pasado o si se han quedado anacrónicos también, porque cuando pasa un poco el tiempo a veces ves las películas de efectos especiales, pues ya obviamente ahora han adelantado mucho en calidad. Pero una cosa que yo valoro mucho en la ciencia ficción es esa apertura que la ciencia ficción tiene hacia los mundos posibles, ¿no? Es decir, la historia ha sido de una manera, pero a través de la ficción nosotros podemos recrearla de una manera diferente y pensar o elucubrar un poco acerca de lo que pudo haber pasado si el curso de la historia hubiese sido diferente, si un evento en especial hubiese sido diferente, cómo eso habría afectado al resto de la historia. ¿Tú qué piensas que esta película va por ahí también? Intenta hacernos pensar un poco en la película te qué hace... puede pasar si las cosas son diferentes en la historia, ¿no? La película te hace pensar desde el principio, de hecho, no quiero, esto es un poco de spoiler, pero bueno, la película ya tiene muchos años, seguro que todos la vieron. Hasta el final, bueno, deja al espectador con esa incertidumbre, ¿no? Porque los aviones van a atacar la fuerza japonesa y van a evitar que Pearl Harbor sea atacada. Pero en el último momento aparece la tormenta y el capitán pues decide pues hacer regresar a los aviones. Entonces, hasta ese momento en que ves a los aviones acercándose hacia la navía japonesa, estás pensando, ¿lo haría o no lo haría? ¿Lo haría o no lo haría? ¿Cómo cambiará la historia? Te hace pensar mucho más, ¿no? Y yo cuando estaba viendo la peli ayer, revisando las películas, pues estaba con el mismo pensamiento que hace muchísimos años cuando la vi por primera vez. ¿Qué va a pasar? No lo quiero hacer, lo quiero hacer. Y bueno, te hace pensar, y mucho sobre este tipo de cosas, ¿no? Acaba siendo una cuestión moral, ética también, ¿no? De no intervenir.
de no intervenir. claro. Exactamente. Claro, y bueno, es además algo que cuando uno ve una película en la que sobre la que ya conoce lo que ha pasado en la realidad, ¿no? Como por ejemplo en este caso sabemos lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, pero claro, estamos viendo una película que bueno, pues puede ser una ficción. Entonces nunca estamos seguros de si el director va a hacer cambiar la historia o si se va a intentar ajustar a lo que realmente históricamente ocurrió, los hechos, digamos, reales, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Es una película que, bueno, yo creo que todas las personas que están viendo nuestro vídeo, que espero que sean muchas, aunque no lo sabemos eso, que no hayan visto la película, pues se animen a... Por supuesto. Ahí. Merece mucho la pena, de verdad. Si te gusta la ciencia ficción, la historia, incluso la historia, jugar un poco con la historia, o simplemente eres curioso o curiosa, pues yo creo que esta película pues os va a encantar y os va a sorprender, ¿no? Porque todavía hoy en día la gente que la ve por primera vez, después de tantos años, o la ve por primera vez por no haberla visto nunca, pues se queda realmente sorprendido de lo interesante y actual, ¿no? Que todavía mantiene esa frescura, ¿no? Entonces yo la recomiendo encarecidamente, sin duda. Kirk Douglas no ha hecho muchas películas de ciencia ficción, pero ¿cómo valorarías o cómo describirías la actuación de Kirk Douglas en especial, ya que estamos haciendo un especial sobre él, en esta película? Esta película, bueno, mantiene su tono un tono muy sobrio durante toda la peli, ¿no? Un capitán que constantemente niega o reniega de la realidad, ¿no? De que realmente está en la Segunda Guerra Mundial, hasta muy avanzada la película, pero la película realmente no descarga sobre sus hombros totalmente, no como solía ser habitual, ¿no? Sabemos que Kirk Douglas siempre fue un actor que quería tener protagonismo total de sus producciones, ¿no? De ahí los problemas que tuvo con el fallecido Stanley Kubrick, ¿no? Que acabaron a mamporros, ¿no? Uno con el otro. Bueno, Kirk Douglas acabó a mamporros con muchos directores, ¿no? No solo Kubrick, y que sino con muchos directores tuvo muchísimos problemas por su personalidad, ¿no? Esa personalidad tan dura. Y bueno, su papel de capitán pues lo hace realmente maravillosamente bien, ¿no? Y bueno, le da esa sobriedad a la película que realmente pues me encanta cómo lo hace y cómo construye su personaje a lo largo de todo el metraje de esta fantástica película norteamericana. El final de la cuenta atrás, ¿cómo puedes justificar ese título? ¿Por qué se titula? Ese título está mal traducido. Eso está claro. Ya sabemos cómo eran las traducciones de los 80 en España, pero ese título está mal traducido. No es el final de la cuenta atrás, es la cuenta atrás final, la última cuenta atrás, ¿no? Es The Final Countdown. The Final Countdown, como la canción de Europe, pues lo mismo. Y bueno, el final de la cuenta atrás, pues yo creo que este título, sin duda, pues hace referencia a ese ataque, ¿no? Ese ataque y esa decisión, ¿no? En que tienen que tomar, o evitarla o no evitarla. Entonces el título, sin duda, hace referencia a esa decisión, ¿no? Que deben tomar para evitarlo o no evitarlo. Y así es como además está creando la tensión, ¿no? Y el suspense en la película, que también tiene un elemento de suspense importante. Sí, por supuesto. De hecho, lo que te comento, que hasta el final pues estás en tensión porque no sabes si los hechos van a ser cambiados o no, ¿no? Hasta los últimos 5 minutos de la película y el final, un final que también sorprende, que no lo voy a contar porque tampoco es plan contar la película, pero tiene un final muy interesante y que realmente pues sorprende por no ser común, ¿no? Y está muy chulo porque te dice muchas cosas y explica muchas más otras cosas, ¿no? Bueno, quien quiera saber el final, que se busque la película y que la vea y después puede comentar aquí debajo de este vídeo en nuestro canal y bueno, estaremos encantados siempre de saber qué es lo que la audiencia que pueda ver ahí fuera piensa sobre esta película, que es La cuenta atrás final, o El final de la cuenta atrás, como se tradujo para buscarlo en castellano, que se busque al final de la cuenta atrás, o quieran buscar algo en internet en Film Affinity, que recomendamos esa página, ¿verdad, Antón? Como una página súper completa, donde podéis ver incluso toda la filmografía de Kirk Douglas, o de cualquier director, actor, críticas, etcétera, etcétera.
Y bueno, creo que hasta aquí un resumen bastante pormenorizado de lo que fue esta película, de lo que Kirk Douglas representó, sin ser uno de sus papeles cúlmenes ni un papel ahí absorbente de lo que era la trama o el argumento de la película, pero bueno, que es una película mencionable y muy interesante. Así que creo que... Tú, Jaime, eres un especialista en la ciencia ficción. Siempre tengo que preguntarte esto al final, cuando estamos llegando ya al final de esta parte del vídeo. ¿Qué puntuación le darías tú a esta película, el final de la cuenta atrás? Pues después de verla ya durante 1 hora y 40 minutos que dura la película y pasárseme volando lo que es el tiempo, tengo que decir que después de este tiempo, pues y por lo interesante que me volvió a aparecer, ¿no? Todo el argumento y lo bien que está todo bien enlazado, pues le daría un 8. Como película de ciencia ficción, ¿no? Le daría un 8, ¿no? Como una película de este género. Me sigue manteniendo para mí toda la frescura que tenía. Esos efectos especiales, por supuesto, hay que entender que pasaron 40 años, pero que sigue manteniendo el corazón vivo, ¿no? Y sigue manteniendo todo aquellas cosas que la hicieron única, porque fue única esta película, ¿no? En su época. Y de hecho tú cuando ves las críticas por internet ves que la gente realmente la valora como una película de culto hoy en día, ¿no? Una película un poco olvidada, pero que de culto, ¿no? Una peli de culto y muy bien valorada por la gente que realmente ama el cine de verdad. Pues para eso estamos nosotros aquí, para tratar de recuperar algunas de estas películas que están un poco más olvidadas, pero que son también muy interesantes. ¿Algo más, Jaime, que quieras añadir? Pues nada más, creo que es el momento de comenzar con tu película, ¿no, Antón? Muy bien, pues terminamos aquí el vídeo sobre The Final Countdown o el final de la cuenta atrás y pronto volveremos con el siguiente vídeo, que será acerca de otra gran película de Kirk Douglas, a quien estamos honrando hoy con este especial, y la película se titula en inglés Lonely Are the Brave y en español, Jaime, ¿cómo se titula en español? Los valientes no andan solos.